Hola a todos, mi nombre es Juan y les doy la bienvenida a mi canal. Continuando con la serie del 555, hoy vamos a aprender su última configuración, que es la más utilizada del mismo, la configuración estable, analizando el circuito, el funcionamiento, la deducción de las fórmulas, consideraciones de diseño y el ejemplo práctico. Así que dicho esto, empecemos. Para realizar mis videos cuento con el apoyo patrocinado de GLC PCB, una empresa dedicada a la fabricación de PCBs y stencils en China. Con GLC PCB podemos fabricar PCBs de gran calidad y a muy bajo precio, ofreciendo una gran oferta de 10 PCBs de doble capa, en color verde, fabricados en fibra de vidrio por tan solo $2 y con capacidad de producirlos entre 24 hasta 48 horas. Solo basta con cargar nuestro archivo Gerber, elegir los parámetros anteriormente mencionados y estamos listos para llevar nuestros proyectos y productos al siguiente nivel. La configuración estable hace que el 555 genere una señal cuadrada, de la cual podemos controlar su frecuencia y su ciclo de trabajo. Es decir, observando en el circuito práctico que veremos en detalle al final del video, tengo un LED que se está encendiendo y se está apagando a una frecuencia determinada y a un ciclo de trabajo determinado, pero variando algunos componentes, como veremos más adelante, podemos controlar esos parámetros a voluntad. El diagrama del montaje sugerido es el siguiente. Tenemos el pin discharge unido a dos resistencias, una que va hacia USC y otra que va hacia el pin threshold y trigger. Adicionalmente, a este mismo nodo se conecta un condensador que va hacia GND. El pin reset se conecta a USC. El pin control voltage va al aire o a un condensador de 10 nanofarads hacia GND y el pin out lo conecta a un LED con su respectiva resistencia. El funcionamiento es el siguiente. Al inicio, el condensador está descargado. Si analizamos las entradas de los comparadores, estamos aplicando 0 voltios a la entrada no inversora del comparador 1 y a la entrada inversora del comparador 2. Como el voltaje en la entrada inversora es mayor al voltaje en la no inversora, el comparador 1 entrega un 0. Ahora, como el voltaje en la entrada no inversora es mayor al voltaje en la entrada inversora, el comparador 2 entrega un 1. Como tenemos un 1 en la S y un 0 en la R del flip-flop, el mismo entra en estado set, luego la salida Q entrega un 1 y la Q negada un 0. Como la etapa de salida invierte la Q negada, tenemos un 1 en la salida, encendiendo el LED. Como tenemos un 0 a la base del BJT, no conduce corriente por la base, causando que no conduzca corriente entre colector y emisor, y al analizar este nodo, como no pasa corriente por aquí, toda la corriente que pasa por R1 pasará por R2, causando que el condensador reciba corriente y empiece a cargarse. Como los comparadores se comparan contra 1/3 del voltaje de alimentación y 2/3 del voltaje de alimentación, tenemos 3 intervalos de análisis basados en el voltaje que hay en el condensador. El primero ocurre cuando el voltaje está entre 0 y 1/3 del voltaje de alimentación. El segundo, cuando el voltaje está entre 1/3 del voltaje de alimentación y 2/3 del voltaje de alimentación. Y el tercero, cuando el voltaje está entre 2/3 del voltaje de alimentación y el propio voltaje de alimentación. Cuando el voltaje del condensador es ligeramente mayor a 1/3 del voltaje de alimentación, estamos en el segundo intervalo. Luego analicemos el comparador 2, ya que este es el que recibe entradas diferentes, el comparador 1 no cambia. Como ahora el voltaje en la entrada inversora es mayor que el voltaje en la entrada no inversora, el comparador entrega un 0. Luego ahora tenemos un 0 tanto en la entrada R como en la entrada S, y obtenemos el estado de no cambio, así que todo sigue igual y el condensador se sigue cargando. Cuando el voltaje en el condensador es ligeramente mayor a 2/3 del voltaje de alimentación, estamos en el tercer intervalo. Luego debemos analizar el comparador 1, ya que este es el que recibe entradas diferentes. Como ahora el voltaje en la entrada no inversora es mayor que el voltaje en la entrada inversora, el comparador 1 entrega un 1. Esto significa que el flip-flop entra en estado reset, luego la salida Q entrega un 0 y la Q negada un 1. Como la etapa de salida invierte la Q negada, tenemos un 0 a la salida, apagando el LED. Por otro lado, ahora la base del BJT recibe un 1. Conduce corriente por la base, conduce corriente entre colector y emisor y esto causa que el condensador se descargue, entregando corriente hacia el BJT. Que, por cierto, gracias a que pasa primero por R2, la descarga es mucho más suave comparada con la descarga que ocurría en la configuración monoestable.
Al descargarse el condensador un poco, ahora el voltaje en el mismo es ligeramente menor a 2/3 del voltaje de alimentación, entrando en el segundo intervalo nuevamente. Y esto causa que en el comparador 1 el voltaje que hay en la entrada inversora sea mayor al voltaje en la entrada no inversora. Luego el mismo entrega un 0, haciendo que el flip-flop nuevamente entre en estado de no cambio, manteniendo todo igual, pero provocando que el condensador se siga descargando. Cuando el voltaje en el condensador baja tanto que es ligeramente menor a 1/3 del voltaje de alimentación, es decir, entramos nuevamente al intervalo 1, en el comparador 2, el voltaje en la entrada no inversora se vuelve mayor al que hay en la entrada inversora, luego el mismo entrega un 1. Como ahora tenemos un 1 en la S y un 0 en la R, el flip-flop entra en estado set, así que la salida Q entrega un 1 y la Q negada un 0. Como la etapa de salida invierte la Q negada, tenemos un 1 a la salida, encendiendo nuevamente el LED. Pero adicionalmente, la base del BJT nuevamente recibe un 0. Esto causa que no conduzca corriente entre colector y emisor, así que toda la corriente que pasa por R1 nuevamente pasa por R2 y el condensador empieza a cargarse. Cuando el voltaje en el condensador nuevamente es ligeramente mayor a 1/3 del voltaje de alimentación, el comparador nuevamente cambia de estado, el flip-flop entra en estado de no cambio, el condensador se sigue cargando, todo sigue igual, y si se fijan, este proceso que describí se seguirá repitiendo continuamente, causando que el voltaje en el condensador quede atrapado dentro de una ventana de comparación, concretamente entre 1/3 y 2/3 del voltaje de alimentación, y este cambio de voltaje hace que la salida cambie también de forma acorde y se genere una señal cuadrada en el pin out. Como dato adicional, si les interesa, a este tipo de sistema de comparación se le denomina comparador con histéresis, por si lo quieren averiguar y aprender más detalles. Al analizar, nos damos cuenta que este tiempo de carga y descarga depende de, obviamente, el valor del condensador, pero también de las dos resistencias. Y ahora les voy a presentar las fórmulas. La fórmula del tiempo de encendido de la señal cuadrada es logaritmo natural de 2 multiplicado por el condensador y multiplicada por la suma entre R1 y R2. La fórmula de tiempo de apagado de la señal cuadrada es logaritmo natural de 2 multiplicado por el condensador y multiplicada por R2. La fórmula de la frecuencia de la señal cuadrada es 1 dividido entre logaritmo natural de 2 multiplicado por el condensador y multiplicado por R1 más 2 veces R2. Por último, la fórmula del ciclo de trabajo de la señal obtenida es R1 más R2 dividido entre R1 más 2 veces R2, y todo esto se multiplica por 100%. En internet encontrarán estas fórmulas aproximadas, sin embargo aquí las dejo completas para evitar calcular con errores ya implícitos en la fórmula al aproximar. A continuación voy a deducir todas las fórmulas dadas, que puede ser un proceso un poco largo, por lo que les pido algo de paciencia. Lo primero es analizar la forma de onda del voltaje en el condensador y simplificar el circuito, dejando de lado también el primer proceso de carga en el que el voltaje partía de 0, ya que solo ocurre una vez al inicio. Tenemos dos circuitos, conformados por R1, R2, el condensador y un interruptor, que simula el BJT. Cuando el condensador se está cargando, el interruptor está abierto, y cuando el condensador se está descargando, el interruptor está cerrado. Así que el voltaje del condensador es una función a trozos, una parte cuando el condensador se carga y otra parte cuando el condensador se descarga. Cuando el condensador se carga, R1, R2 y el condensador están en serie. Para simplificar cálculos, defino la sustitución R como R1 más R2, puesto que ambas están en serie y las puedo sumar como tal. De aquí en adelante el proceso es el mismo que se vio en la configuración monoestable. Sin embargo, por un error de signo que cometí y arreglé también en ese video, quiero volver a hacerlo de forma correcta y más entendible. Como mi interés está en la ecuación que modela el voltaje del condensador, mi análisis debe llevarme hacia ese voltaje. Por ley de voltajes de Kirchhoff, puedo decir que el voltaje en la fuente es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el condensador. Despejando, el voltaje en la resistencia es el voltaje en la fuente menos el voltaje en el condensador, y llamaré a esta ecuación la ecuación 1. Como todos los elementos están en serie, la corriente en ambos elementos es la misma. Por ley de Ohm, puedo expresar la corriente en R en términos del voltaje y de la resistencia,
y ahora llamaré a esta ecuación la ecuación 2. Ahora reemplazo la ecuación 1 en la ecuación 2 y obtengo este resultado. Por teoría de los condensadores, la corriente en un condensador es la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje en el condensador con respecto al tiempo. Así que reemplazo de esta forma en la ecuación y ahora tengo una ecuación en términos del voltaje del condensador. Voy a intercambiar el voltaje de la fuente menos el voltaje del condensador entre el diferencial de tiempo, para así tener todos los términos con el voltaje en el condensador a un lado de la expresión. Por último, divido ambos lados por C y me encuentro con una ecuación diferencial de variables separables, por lo que integraré ambos lados de la igualdad y encontraré las integrales asociadas, dando este resultado, que de hecho me voy a saltar el proceso para no perder tiempo. Como son integrales indefinidas, tengo una constante al solucionarlas, y esa constante la vamos a encontrar evaluando en esta ecuación las condiciones iniciales. Como esta ecuación después será cortada en los trozos que me interesan, necesito la función más general. Luego el voltaje del condensador voy a asumir que parte desde 0 voltios. Y esto ocurre cuando el tiempo es 0. Es decir, si evalúo en la ecuación un tiempo igual a 0 y el voltaje en el condensador lo evalúo también a 0, tengo que la constante obtenida es el logaritmo natural del voltaje de la fuente. Reemplazando esta constante en la ecuación inicial, obtengo esta ecuación, de la cual solo resta despejar el voltaje en el condensador. Para ello, voy a multiplicar por -1 a ambos lados de la igualdad, y al hacerlo, por propiedades de los logaritmos, estos dos logaritmos puedo expresarlos como el logaritmo de una división entre los términos de los logaritmos que simplifiqué. Ahora, para quitar el logaritmo, aplicaré Euler a ambos lados de la igualdad. Hecho esto, multiplico por el voltaje de la fuente a ambos lados de la igualdad y también resto a ambos lados de la igualdad el voltaje de la fuente. Como veremos, ya tengo el voltaje en el condensador, pero negativo. Luego solo resta multiplicar por -1 a ambos lados de la igualdad y terminamos. Aunque si quieren expresar la ecuación de una forma tal vez más conocida, simplemente factorizamos el voltaje de la fuente. Por último, debemos regresarnos en la sustitución de R. Luego la fórmula terminada queda de la siguiente forma. Ahora vamos con la otra fórmula, que ocurre cuando el condensador es descargado, y esta es más corta que la anterior. Analizando el circuito, podemos ver que este nodo es igual a este, luego R2 y C están en paralelo. Sin embargo, respetando la polaridad que tenían anteriormente, el voltaje entre ellos es negativo con respecto al otro, ya que el positivo del condensador se conecta al negativo de la resistencia y el negativo del condensador se conecta al positivo de la resistencia. Por ley de Ohm, puedo expresar el voltaje en R2 como la corriente que pasa por ella multiplicada por R2. Ahora, como veremos en el circuito, y esto es un poco complicado de entender, en este nodo toda la corriente que pasa por C es la misma que pasa por R2, así que puedo reemplazar la corriente 2 de la ecuación por la corriente en el condensador. Al igual que hicimos anteriormente, no me interesa la corriente en el condensador, sino su voltaje. Luego voy a aplicar nuevamente la fórmula de corriente en un condensador, y la reemplazo. Divido ambos lados de la igualdad por R2 y por C, e intercambio el voltaje en el condensador por el diferencial de tiempo, y tenemos nuevamente una ecuación diferencial de variables separables, que de hecho es más sencilla de solucionar. Al integrar a ambos lados y solucionar las integrales, tenemos la siguiente ecuación, que nuevamente depende de una constante. Las condiciones iniciales en este caso son diferentes, ya que el condensador se está descargando. Luego el voltaje máximo desde el que partió es el voltaje de la fuente. Así que tenemos que en un tiempo cero, el voltaje en el condensador es el voltaje en la fuente, y al reemplazar estos datos en la ecuación, la constante es nuevamente el logaritmo del voltaje de la fuente. Reemplazando la constante, tenemos esta ecuación, de la que debemos nuevamente despejar el voltaje en el condensador. Aplicando las propiedades de logaritmos, tenemos el logaritmo natural de una división, y para retirarlo aplicamos Euler a ambos lados de la igualdad. Para finalizar, despejamos el voltaje en el condensador y esta es la ecuación final. Ahora vamos a definir el dominio y la duración de cada una de las funciones. Como vimos antes, la carga del condensador se define entre 1/3 y 2/3 del voltaje de alimentación.
Luego debo encontrar cuánto tiempo hay entre estos dos puntos. Así que debo calcular el tiempo en ambos puntos y restarlo, lo que me dará el tiempo que transcurre entre esos dos puntos. Para hacerlo, debo reemplazar el voltaje del condensador por 1/3 y 2/3 del voltaje de alimentación, despejar el tiempo en ambos casos y restarlo. Sin embargo, si regresamos un poco en el proceso de despeje del voltaje del condensador, es mucho más sencillo, concretamente aquí, antes de que aplicáramos Euler. Ahora voy a desarrollar la división interna del logaritmo, para verlo más cómodamente. Multiplico por R y C a ambos lados de la igualdad, y para dejar el tiempo positivo, multiplico también por -1 a ambos lados de la igualdad. Por último, regresando en la sustitución, la ecuación queda de la siguiente forma. Para el tiempo que llamaré tiempo 1, reemplazo el voltaje del condensador por 1/3 del voltaje de alimentación, y al simplificar, tengo que la ecuación resultante es igual al logaritmo natural de 2/3 multiplicado por R1 más R2 y multiplicado por C. Ahora, para el tiempo que llamaré tiempo 2, reemplazo el voltaje del condensador por 2/3 del voltaje de alimentación, y nuevamente al simplificar, tengo que la ecuación resultante es igual al logaritmo natural de 1/3 multiplicado por la suma entre R1 y R2 y multiplicado por C. Ahora, para encontrar el tiempo entre ambos, simplemente resto el tiempo 2 contra el tiempo 1, y la ecuación resultante es logaritmo natural de 2 multiplicado por C y multiplicado por R1 más R2, dando como resultado la primera ecuación que les di. Continuando, el proceso es el mismo para la ecuación de descarga del condensador. Regresando un poco en el despeje del voltaje en el condensador, concretamente también antes de aplicar Euler, despejar el tiempo es muy sencillo. En este caso, la función también tiene una duración, que irá entre un punto en donde el voltaje en el condensador es 2/3 del voltaje de alimentación y otro en donde es 1/3 del voltaje de alimentación, ya que se está descargando el mismo. Para el tiempo que llamaré tiempo 3, reemplazo el voltaje del condensador por 2/3 del voltaje de alimentación, y así tengo que la ecuación resultante es logaritmo natural de 3/2 multiplicado por C y multiplicado por R2. Ahora, para el tiempo que llamaré tiempo 4, reemplazo el voltaje en el condensador por 1/3 del voltaje de alimentación, y así tengo que la ecuación resultante es logaritmo natural de 3 multiplicado por C y multiplicado por R2. Al igual que hice anteriormente, para encontrar el tiempo entre ambos, resto el tiempo 4 contra el tiempo 3, y la ecuación resultante es logaritmo natural de 2 multiplicado por C y multiplicado por R2, dando como resultado la segunda ecuación que les di. Para este caso, el periodo es la suma del tiempo de encendido con el tiempo de apagado, así que, al hacerlo, factorizando el logaritmo natural de 2 y C, puedo sumar términos semejantes, concluyendo en la siguiente ecuación. Así pues, para encontrar la frecuencia simplemente saco el inverso de lo que acabo de obtener, quedando de esta forma, y aquí obtenemos la tercera ecuación que les di. Finalmente, como el ciclo de trabajo es el porcentaje de la señal que está encendida, usando una regla de proporcionalidad o regla de 3, si el tiempo de encendido más el tiempo de apagado equivale a 100% de la señal, ¿qué porcentaje de la señal equivale a solo el tiempo de encendido? Al aplicar la regla obtengo esta ecuación. Para dejarla un poco más clara, voy a reemplazar las fórmulas de tiempos de encendido y apagado. Como tenemos logaritmo natural de 2 y C en todos los términos de la ecuación, podemos cancelarlos y aparece como resultado esta ecuación, que es la cuarta y última ecuación que les di. Esta es la deducción completa de todas las fórmulas. Antes de ir a la realidad, vamos con las consideraciones de diseño. En este caso son las mismas que en el modo monoestable, con una diferencia y es la restricción del ciclo de trabajo. Según la fórmula del ciclo de trabajo, este depende de R1 y R2. Si quiero un ciclo de trabajo máximo, esta parte de la ecuación tiene que ser 1 para que al multiplicarse por 100 me dé 100%. Y para que esto ocurra, R2 debe ser igual a 0, ya que así tenemos R1 dividido entre R1, lo que da como resultado un 1. Luego el ciclo de trabajo puede ser 100%, lo cual es totalmente ineficiente porque la idea es obtener una señal que no tenga el 100% de ciclo de trabajo, pero igual es posible lograr valores muy cercanos a este 100%. Ahora, si quiero un ciclo de trabajo mínimo, debo modificar el valor en R1.
En este caso, la llevaré a 0. Luego ahora tenemos R2 dividido entre 2 veces R2, que al cancelar R2, ahora tenemos 100% dividido entre 2, dando como resultado 50%. Así que en este circuito tenemos un ciclo de trabajo de entre 50 hasta 100%. No podemos llegar a menos del 50%. Y esto es esperable porque la carga depende de R1 y R2 y la descarga solo depende de R2. Sin embargo, si logramos que la ecuación de carga dependa únicamente de R1 y la ecuación de descarga únicamente de R2, podremos hacer que el tiempo de carga sea totalmente independiente del tiempo de descarga. Y esto sí se puede lograr, añadiendo un diodo de recuperación rápida en paralelo a R2, de la siguiente forma. Cuando el BJT no conduce corriente, el diodo entra en polarización directa, y al estar en paralelo con R2, la corriente prefiere irse por el diodo que por R2. Como se supone son corrientes de carga baja, el voltaje que cae en el diodo también tiene que ser bajo. Sí, se altera un poco el tiempo de carga, pero es muy ínfimo. Sin embargo, la única responsable del tiempo de carga del condensador es R1. Cuando el BJT conduce corriente, el diodo entra en polarización inversa, no conduce corriente a través de él y toda la corriente pasa ahora por R2, donde podemos ver que la única responsable del tiempo de descarga del condensador es R2. Luego logramos separar ambas resistencias en las fórmulas. Y ahora podemos lograr un ciclo de trabajo desde el 0% hasta el 100%, teniendo en cuenta que el diodo debe ser de alta velocidad de recuperación, acorde a la frecuencia que queremos usar. En este caso, no haré la deducción de esas fórmulas, puesto que es muy similar el análisis, y además el video se me está haciendo muy largo. La segunda y última consideración de diseño es la frecuencia máxima. Según la figura 16 del datasheet del LM555 de Texas Instruments, compara la frecuencia de salida contra valores de resistencias y condensadores, y si se fijan, no usan valores mayores a 100 kHz. Sin embargo, versiones modernas del circuito integrado, como el ICM7-555 o el CSS-555, permiten frecuencias de hasta 1 MHz, o en variaciones más específicas como el MIC1-555 permite una frecuencia máxima de 5 MHz, aunque para lograr frecuencias estables y predecibles en esos rangos, hay que usar componentes con baja resistencia serie equivalente, baja inductancia serie equivalente, en general que tengan muy pocas componentes parásitas. Pueden existir un par de consideraciones más, pero son muy ínfimas en importancia. Luego ahora vamos a pasar a la realidad a comprobar el funcionamiento del circuito. Y bien, aquí tenemos el montaje. Podemos observar que el pin 8 del 555 se conecta a positivo, como era de esperarse. También la resistencia 1 va a positivo. Luego tenemos la resistencia 2, el jumper que une el pin 6 con el pin 2. El pin 1 va a negativo, al igual que el condensador va entre el pin 2 y el pin 1. Y tenemos la resistencia y el LED. Podemos observar que el montaje funciona correctamente. Sin embargo, ahora vamos a ver aquí en el osciloscopio las formas de onda. En el canal 1 podemos observar una gráfica amarilla y el canal 2 una gráfica azul. La gráfica amarilla es la salida del 555 y la gráfica azul es la gráfica de carga y descarga del condensador. Si yo por ejemplo paro las gráficas un momento, podemos ver que cuando el condensador se está cargando, la salida del 555 está en alto y la salida está en bajo cuando el condensador se está descargando. Sin embargo, como podemos darnos cuenta, la frecuencia es muy baja y no podemos observar ningún tipo de medición. Así que yo voy a elevar un poquito la frecuencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente reemplazando el condensador. Recordemos que el condensador únicamente afecta la frecuencia. Y aquí podemos observar ya la frecuencia de 10.61 Hz más o menos, y podemos ver que el voltaje mínimo del condensador es 1.68 voltios, que es lo esperable, y también el máximo, que es 3.4 voltios, también esperable porque lo estoy alimentando con 5 voltios. Aquí también podemos observar el ciclo de trabajo, que es del 71.4%, y este ciclo de trabajo no depende de la frecuencia, y lo vamos a comprobar. Ahora voy a empezar a subir la frecuencia utilizando diferentes valores de condensadores.
Aquí vemos que el voltaje mínimo y máximo de la gráfica del condensador, el ciclo de trabajo, es lo mismo, pero lo único que afecta es la frecuencia. Ahora voy a cambiar nuevamente el condensador hasta llegar a una frecuencia mucho más alta, 70.32 kHz aproximadamente. Sin embargo, podemos ver que los valores prácticamente no se alteran, pero sí se alteran un poco. ¿Y por qué? Porque si yo hago un poquito de zoom en la base de tiempo, podemos observar que tenemos un comportamiento subamortiguado en cada una de las señales, aunque en una señal obviamente es más fuerte que en otra. Pero bueno, en fin, vamos a seguir aumentando la frecuencia. Y en este caso podemos ver que la frecuencia varía un poco, como si las ondas temblaran. Pero esto tiene su razón de ser, y es por lo siguiente. Resulta que yo, aquí podemos observarlo mejor, no puse condensador. Estamos utilizando únicamente la capacitancia parásita que se presenta entre los dos pines. Es por eso que esta capacitancia es bastante variable. Y podemos ver que la máxima frecuencia que podemos obtener es 281 kHz. Ahora voy a hacer la modificación del diodo. Si se dan cuenta, está en paralelo a R2. Y ahora vamos a ver en el osciloscopio. Acá vemos que la frecuencia ya se alteró porque obviamente cambiamos los componentes. Sin embargo, el ciclo de trabajo es del 14.1% aproximadamente. De hecho, podemos ver que el tiempo de carga del condensador es mucho menor que el tiempo de descarga. Esto se supone está apoyado en la teoría que dijimos anteriormente. Ahora voy a retirar el condensador, lo voy a dejar únicamente con la capacitancia parásita. Y podemos ver que ya la forma de onda se destruye totalmente. Pero podemos ver que también la frecuencia está muy cerca a la frecuencia que vimos anteriormente, aunque también se sigue obteniendo el comportamiento subamortiguado. Y bien, dicho todo esto, aquí termina el video. En el siguiente video de la serie empezaremos con las aplicaciones y los proyectos, empezando con un generador de señal PWM. Nos veremos en próximos tutoriales. Hasta la próxima, chaito. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido que viste, puedes darle manito arriba al video y suscribirte al canal. Pero antes de irme, aquí te dejo dos otros videos que podrían interesarte. Y si aprecias mi trabajo y mi conocimiento, en la descripción de este video te dejo mi cuenta de PayPal, por si quieres hacer alguna donación para continuar con esta labor educativa.